Historia del ejercicio físico y el deporte. Siglo XX. Profesionalismo y deporte. Los elementos que favorecieron la difusión del deporte durante el siglo XX para convertirse en un fenómeno de masas fueron a. La aparición de la luz eléctrica, b. El aumento de los medios de comunicación de masas, c. La difusión de las líneas telefónicas, d. La mejora de los transportes de viajeros, e. La conversión en espectáculos de los antiguos festivales comunales y religiosas. F. El profesionalismo. La evolución del profesionalismo deportivo ha tenido una serie de momentos fundamentales como los gladiadores romanos libertos, los jugadores de paume y fabricantes de pelotas en la Edad Media, los boxeadores ingleses del siglo XVIII, prizefighter, los jockeys ingleses del siglo XIX, los ciclistas franceses de inicios del siglo XX, el profesionalismo americano y el amateurismo marrón. En los antiguos Juegos Olímpicos griegos, los vencedores fueron deportistas muy bien valorados y premiados por sus victorias con regalos como alimentos, casas, exenciones de impuestos y dejar de pagar el servicio armado. En la época romana, ya existían ciudadanos que se hacían gladiadores por un tiempo para poder pagar sus deudas, eran los pautorati, que pueden considerarse como los primeros profesionales del deporte. El profesionalismo ya aparece en el deporte en el año 1480 con los fabricantes de pelotas para el juego de la paume, cuando el rey Luis XI dictó una orden en la que indicaba que serán deudores todos los maestros de dicho oficio de hacer buenas pelotas, bien revestidas y bien llenas de buen cuero y de buena borra. También encontramos en el siglo XV a los primeros jugadores profesionales del juego de la paume, que se reunieron en una cofradía, obteniendo una cédula real de Francisco y en 1537 y siendo aprobados sus estatutos en 1571 por Carlos IX. Las apuestas han sido desde la antigüedad uno de los motivos más destacados para la consolidación del profesionalismo en el deporte. Los egipcios ya apostaban sobre juegos de tablero y Homero cuenta las angustias de los nobles apostantes en carreras de carros del siglo V a.C. en Atenas, mientras que los romanos apostaban en toda clase de juegos y espectáculos. Durante la Edad Media ya aparecieron profesionales del deporte, cuando pagaban a un buen combatiente para defender su razón en algún juicio de Dios. El paso de los premios al pago de un salario deportivo a profesionales de algunos deportes no se produce hasta los primeros espectáculos de algunos deportes y las apuestas. Las apuestas deportivas modernas tuvieron su origen en las carreras de caballo, en concreto en las del condado de Derby, Inglaterra, de 1780, que después se contagiaría a otros deportes. En 1790 en el Reino Unido, Harry Ogden se convirtió en el primer corredor de apuestas de la historia, especializándose en las carreras de caballos y, por lo que el gobierno británico aprobó una ley del juego muy restrictiva. En las carreras de caballos causan furor y contagian a otros deportes. El gobierno británico aprobará una ley del juego muy restrictiva en 1845. En 1850 en Londres, Fred Swindle y Leviathan Davis fueron los primeros en fundar una casa que realizaba pronósticos deportivos. El deporte que congregaba mayor cantidad de seguidores y apuestas en el Reino Unido era el remo. Pero las mafias de las apuestas corrompieron a los remeros, con lo que la gente perdió el interés por este deporte. Sin embargo, el mayor escándalo deportivo de la época se produjo en las series mundiales de béisbol, que enfrentaron a los Chicago White Sox y los Cincinnati Reds. Un apostante profesional sobornó a 8 jugadores de los White Sox, a los que pagó $10,000 por cabeza, por lo que fueron sancionados de por vida. Amateurismo. Al surgir el profesionalismo, algunos deportes, como el remo, adoptaron posturas extremas de amateurismo. En 1835 el periódico Bell S. Life afirmaba que ningún barquero o quien remase para ganarse la vida podría ser considerado como amateur en ese deporte. En 1866 la Asociación Amateur Atlética llegó más lejos en su reglamento del Comité de Regatas de Henley, al excluir de la competición amateur a todo aquel que sea mecánico, artesano u obrero, o que esté empleado en el servicio doméstico. En Wimbledon, los tenistas profesionales no pudieron jugar hasta 1968. El amateurismo marrón es un profesionalismo encubierto que consiste en retribuir económicamente a un deportista para que represente a un club o nación en competiciones amateurs. Durante la Guerra Fría fue muy utilizado por la URSS y los países del Pacto de Varsovia, incorporando a los deportistas a sus ejércitos, aunque solo se entrenaban, y por los Estados Unidos, incluyéndolos en las universidades como estudiantes. El primer caso de un atleta condenado por amateurismo marrón fue el del francés Jules Ladoumègue, descalificado de por vida por la Federación Francesa de Atletismo, tras cobrar dinero por practicar deporte, poco antes de ganar el primer puesto en los JJO de Ámsterdam en 1928. Pero el caso más relevante de amateurismo marrón antes de la Guerra Fría, 1947 a 1953, fue el del atleta estadounidense Jim Thorpe,
quien tras 2 medallas de oro olímpicas en los Juegos de Estocolmo de 1912 en pentatlón y decatlón, fue descalificado de por vida y obligado a devolver sus medallas tras ser denunciado por el propio Comité Olímpico Norteamericano, por racismo, al ser de origen indio, al descubrirse que había cobrado la comida y la estancia, para poder jugar 2 temporadas en las ligas menores de béisbol, antes de competir en los JJO. El Comité Olímpico Internacional no devolvió a Thorpe sus títulos olímpicos hasta 1983. 30 años después de su muerte. En 1891, el National Sporting Club, NSC, un club privado en Londres, comenzó a promover peleas profesionales con guantes en sus propias instalaciones, aunque a principios del siglo XX fue cerrado. No obstante, desde el siglo XVII ya se conocen combates con gratificaciones económicas para los ganadores y con apuestas. A principios del siglo XX, la mayoría de los combates profesionales tuvieron lugar en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. El estado de Nueva York promulgó en 1900 la Ley Lewis, prohibiendo las peleas con premios, excepto las celebradas en clubes deportivos privados entre sus miembros. Las carreras de caballos se convirtieron en un deporte profesional durante el reinado de la reina Anne Boleyn de Inglaterra, que en 1711 inauguró el hipódromo de Ascot, a las que siguieron rápidamente muchos otros. Esto hizo que la crianza de caballos se convirtiera en un negocio y para supervisar la actividad, en 1790 se fundó en Newmarket la Sociedad Gubernamental Jockey Club, que sigue ejerciendo hoy en día el control de las carreras de caballos profesionales en Inglaterra. En 1882, la Football Association prohibió expresamente la retribución de los jugadores, salvo el reembolso de gastos y los salarios perdidos por la práctica del fútbol. El primer jugador que recibió dinero por jugar al fútbol americano fue William Pudge Eyelfinger en 1892, recibiendo la cantidad de $500 por jugar un partido para el Allegheny Athletic Association. En 1894, se instituyó un campeonato específico para equipos no profesionales que se mantuvo durante 80 años. En 1897 se organizó el equipo La Trobe, el primer equipo de fútbol americano totalmente profesional. En 1893 el equipo de baloncesto de Utica, Nueva York, exigió el pago de sus gastos de desplazamiento para jugar un partido en Herkimer, siendo considerado el primer equipo profesional del baloncesto americano. La Liga Nacional de Baloncesto en Estados Unidos de equipos profesionales se creó en 1898 con 6 equipos, aunque solo duró una temporada por culpa de los sobornos y apuestas fraudulentas que provocaron su desaparición. En la década de los 40, el mayor espectáculo deportivo norteamericano era el hockey sobre hielo y para poder seguir llenando las instalaciones durante el descanso invernal de este deporte, se pensó en realizar una liga profesional de baloncesto. El editor de deportes del New York Journal American, Max Case, pensó en la posibilidad de una liga profesional de mayores y le llevó la idea al propietario de la National Hockey League, Walter Brown, quien a su vez se la pasó a Ned Irish. En junio de 1946 se realizó la primera reunión de la Basketball Association of America, BAA, nombre que recibió la recién formada liga. Solo 3 equipos de las 11 iniciales han tenido la capacidad de sobrevivir hasta nuestros días. Estos son los Boston Celtics, los Knicks de Nueva York y los Golden State Warriors. Existían varias ligas profesionales de baloncesto y la NBL era una de ellas, aunque acaparaba a la mayoría de los grandes jugadores. Pero en 1950 la BAA y la NBL se unieron formando lo que hoy se conoce como la National Basketball Association, NBA, con Maurice Podoloff, el antiguo presidente de la BAA, como su primer comisionado, el más bajo en el centro de la foto. El primer partido de la NBA se disputó el de 1 de noviembre de 1946, en Toronto, Ontario, Canadá, entre los Toronto Huskies y los New York Knickerbockers disputado en el Maple Leaf Gardens. En 1981 el Congreso del Comité Olímpico Internacional celebrado en el balneario de Baden-Baden, Alemania, y presidido por Juan Antonio Samaranch, puso fin al hipócrita amateurismo olímpico, dando paso a la participación de profesionales en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, siempre que no hubiesen participado en un campeonato mundial de su especialidad. Solo la esgrima había permitido la participación de profesionales desde la primera Olimpiada moderna de Atenas en 1896, disputándose este deporte en el Sapellón, el primer edificio construido expresamente para esos Juegos y que una década después, en los Juegos Intercalados de 1906, se usó como Villa Olímpica. No sería hasta los JJO de Barcelona en 1992, cuando se lograría la total integración de los profesionales, con un destacado equipo de baloncesto de Estados Unidos, símbolo de esa incorporación de los profesionales a todos los deportes, conocido como el Dream Team, con un equipo formado por los mejores jugadores de la NBA, con jugadores como Magic Johnson,
Michael Jordan, Larry Bird y Charles Barkley.